Buenas tardes a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales, Facebook Live, YouTube Live y otras más. Qué bueno que están con nosotros cada domingo y cada semana para escuchar una palabra que Dios tiene para nosotros aquí en el auditorio y para ustedes que se conectan. Así que bienvenidos y con este aplauso le damos el recibimiento a cada uno de ustedes. Hay una frase que estoy seguro la han escuchado muchísimas veces, digo, si están por mucho tiempo en el camino del Señor, recibiendo la palabra de Él, y la frase es: buscad el rostro de Dios. Buscad su rostro, dijo el salmista. Ahora, ¿qué es buscar su rostro? ¿Qué es buscar el rostro de Dios? No es lo mismo que orar. Buscar el rostro de Dios creo que es algo un poco más profundo. Ustedes, yo puedo estar orando, pero sin buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es un grado más en profundidad, justamente en la comunión con el Padre. Uno puede orar, insisto, sin buscar el rostro de Dios. Puede estar hablando, se levanta a la mañana, buen día, gracias Señor porque me diste un día nuevo y qué bueno que tengo salud. Bendice estos alimentos y ayúdame y chao, me voy a trabajar. Pero no hubo intimidad con Dios, no hubo esa parte de decir, Señor, habla mi corazón, quiero escuchar de ti, guíame en este día. Y entonces son cosas que a veces las hacemos. Es lo mismo más o menos que puedes hablar con alguna persona sin mirarla al rostro, sin mirarla a la cara. Para poder mirar el rostro de alguien, uno tiene que sentirse libre de culpa. No sé si le ha pasado una vez que un muchacho, un niño, comete travesuras y entonces sabe que hizo algo mal y su padre o su madre lo llama y le dice, Junior, vení para acá. ¿Qué hace el niño? El niño no se para prepotente. Algunos sí, ¿no? Pero es la excepción a la regla. Pero la mayoría de los niños, ¿qué es lo que hace? Agacha la cabeza. ¿Qué hiciste? Nada. Y empieza, no puede mirarlo a los ojos al padre, porque sabe que está en conflicto. Hizo algo que no tenía que hacer. Y entonces, en consecuencia, no le da la cara para mirarlo. Mirar justamente el rostro de alguien es estar dispuesto a ser confrontado. Mirarle a los ojos y estar seguro que lo que estás haciendo y estás diciendo tiene efecto en tu vida. Y es ahí donde muchas veces huimos nosotros fácilmente, escondiéndonos aún en la misma oración, hablando con Dios, para no ser confrontados por el mismo Dios. Esta es una frase que escuchamos muy seguido, como dije al principio, entre los cristianos, y es porque el salmista lo ha enfatizado en el Salmo 105, versículo 4, nos dice que nosotros busquemos su rostro. El salmista lo enfatiza y dice, buscad, escuchen la frase esta, porque parece un versículo tan sencillo, pero tiene una profundidad muy valiosa. Dice, buscad a Jehová y su poder. O sea, es como que no está en cualquier lado. Tienes que salir a buscarlo, tienes que profundizarte en lo que Dios quiere hacer. Buscad a Dios y su poder. Y luego termina el versículo diciendo, buscad siempre su rostro, buscadlo a Él. O sea, puedes navegar en las profundidades de Dios para encontrarlo a Él y entonces, en consecuencia, podrás ver su rostro. Entonces, ¿qué quiere decir buscar el rostro de Dios? No sé si alguna vez se preguntaron o si alguna vez le interesó. ¿Cómo yo busco el rostro de Dios si no lo puedo ver? O sea, si a mí me dicen, bueno, Dios está en tal o cual lugar y podrás ver su rostro, entonces viajaré, haré las millas necesarias, caminaré, haré lo que tenga que hacer para ver el rostro de Dios. Pero como Dios no está en un lugar específico, Él es omnipotente, Él está en todos lados, está en todos los lados donde nosotros querramos buscarlo, pero tal vez no lo podemos ver literalmente con nuestros ojos naturales. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo puedo buscar el rostro de Dios? Cuando nosotros vemos el rostro de una persona, estamos viendo mucho más que una simple cara, que la cara de una persona. Estamos viendo algo más profundo. Justamente tú puedes ver el rostro de alguien y saber si esa persona está preocupada por algo, está alegre, está triste, está cansada, está deprimida, herida, está emocionada, está enamorada o está enferma o algo pasa. ¿Qué quiere decir? Que el rostro de una persona revela mucho más acerca de esa misma persona. Cuando miras el rostro te darás cuenta. Algunas veces estás cansado y alguien te dice,
te veo muy agotado. Sí, es que no duermo hace una semana. O, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Te ves amarillo? ¿Estás con dificultades? ¿Algo te pasa? Sí, estoy así, así, así. Entonces, el rostro es lo primero que expresa lo que nos está sucediendo. Yo diría que el rostro de una persona es una ventana abierta que nos deja ver dentro de alguien sus pensamientos, su dolor, su gozo, su corazón. Entonces, buscar su rostro, buscar el rostro de Dios, es entrar al corazón de Dios. Vean qué simple, qué sencillo, pero qué profundo. Cuando leemos nosotros lo que recién cité, que busquemos su rostro, que busquemos el rostro de Dios, cuando el salmista lo enfatiza, Él nos está llamando a nosotros a que entremos en los pensamientos de Dios, en lo que Dios está pensando. No es, insisto, como hacer una oración por la comida o algo rápido, que estoy apurado, Señor, escúchame porque si no me voy. Es qué Dios está pensando, qué Dios está queriendo de mi vida, entrar a los pensamientos de Él, que veamos lo que Él está haciendo, cómo Él se siente, cómo Dios se siente acerca de algo, que miremos el amor que Él tiene, el dolor que le causa ver a uno de sus hijos atrapado en el pecado y poder sentir eso que Dios está sintiendo. Muy seguido nosotros vamos a buscar a Dios por sus manos, porque queremos que Dios obre en una sanidad o en algo que estamos necesitando, manos que bendicen y que podemos lograr algo de parte de Él, manos que protegen, manos que sanan, y buscamos esa mano de parte de Dios. Pero no hay ningún problema con eso. De hecho, Dios nos dice que busquemos y que vayamos a Él con nuestras necesidades, y que si no tenemos es porque no le pedimos, así que no hay problema nada con eso. Pero no hay nada malo en buscar las manos, insisto, de bendición de Dios. El problema es que mucho tiempo, muchas veces pasamos buscando esas manos para que nos bendigan, pero nos olvidamos de pasar tiempo con Él, solo mirando su rostro. ¿Y cómo puedo verlo al rostro cuando estoy de rodillas, parado o hablando con Él? Ese rostro que nos revela a Dios, lo vas a sentir en tu corazón. Ese rostro que revela su amor, su compasión, su gracia, su afecto, su dolor también, su ira, su enojo y así su corazón. Vas a entender todas las dimensiones de lo que Dios está atravesando. Si tú consideras esto que te estoy diciendo, tus tiempos de intimidad con Dios no serán los mismos. No será ese tiempo de decir, bueno, tengo que orar. Soy cristiano, así que voy a tener que buscar algo de Dios y voy a disponer un ratito de tiempo. Me levanto 2-3 minutos antes de salir y oro. No. Tu tiempo de intimidad con Dios será algo que, como cuando estás enamorado y decís, no puedo dejar este tiempo. Algo tengo que recibir, algo tengo que ver, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, serán mucho más profundos esos tiempos, serán tiempos en los que te enfocarás en el carácter de Dios, cómo Dios piensa. Es lo que decía David, sus obras, sus palabras. Es un tiempo en el que tienes que hacer el esfuerzo, por así decirlo, de meterte a los pensamientos de Dios, en el que miras la compasión que Dios tiene hacia los demás, lo que Dios piensa justamente, su manera de tratar con las personas, alinearte con Dios para este tiempo actual. No lo que Dios quiso hace 2000 años atrás o lo que Dios quiso hace 10 años atrás o el año pasado. Dios, ¿qué quieres hoy, 2023, en la vida de la gente, en mi vida y en cada una de las personas? Son tiempos en los que miras a través de una ventana abierta que es su rostro, el rostro de Dios, y apuntas tu mirada en las cosas que a Dios le agradan, que Dios quiere saber, lo que a Él lo hace reír, lo que a Él lo hace llorar, lo que a Él lo hace enojar. Entonces entiendo, es como cuando tú vives en tu casa con tus padres por mucho tiempo, pasas tiempo con ellos y ya sabes cuando tu papá o tu mamá están enojados, están molestos. ¿Por qué? Porque pasaste tiempo con ellos. En consecuencia, mamá no está muy contenta. ¿Qué hiciste? No sé, pero algo le cayó mal. Que solamente miraste la cara de la mamá y te diste cuenta que algo está mal. Eso es entender
lo que Dios está pensando y lo que Dios está queriendo. O sea, buscar el rostro de Dios es ir a Dios, a conocer más de Él, sin ningún objetivo propio, sin decir, Señor, estoy interesado, porque muchas veces la gente va a Dios porque está desesperado, porque está enfermo, porque tiene situaciones que solucionar, y Señor, necesito que me ayudes. Y Dios dice muchas veces, digo pensando como humano, si yo te saco esa espina del talón, nunca más vas a venir a mi presencia. Eso es lo que quieres. No es que quieres algo mejorar en tu vida. Lo único que quieres es que estés bien y que se solucionen tus problemas, pero nunca más te vas a acordar de venir a agradecerme, dice Dios. Entonces, a veces es lo que pasa en la vida de las personas y lo que sucede. Entonces, no es nada con un objetivo propio, es ir a Dios a ver simplemente quién es Él. Haz la prueba. Cuando vas a orar próximamente, no le pidas nada a Dios. Solamente ve y dile, Señor, quiero conocer tu rostro. Quiero saber qué es lo que quieres, qué es lo que piensas, qué es lo que tengo que hacer. Mucho más que una vida superficial, algo rápido, de microondas, algo que sale rapidísimo porque estoy apurado. El versículo en el Salmo justamente que mencioné anteriormente nos hace esta recomendación: buscad siempre, siempre el rostro de Dios. El salmista creo que está un poco enardecido y él exclama entusiasmado, tu rostro buscaré, Señor. Yo creo que el salmista, o David, mejor dicho, ha sido llamado un hombre conforme a mi corazón por la forma que él se expresaba ante Dios. Su pasión era Dios. Él vivía, comía, bebía y todo lo que hacía lo hacía con la pasión de buscar a Dios. David le ruega un poco miedoso y temeroso y dice, Señor, no apartes de mí tu rostro. Finalmente David le pide a Dios con una gran confianza, en el Salmo 31, no está en los versículos, pero lo quiero leer. Haz resplandecer tu rostro sobre este tu siervo y sálvame por tu gran bondad. O sea, todas estas expresiones van a lo mismo. Dios y nosotros mirándonos como dos enamorados, que no se pueden quitar la vista, porque hay una pasión, hay una conexión que quieren seguir haciendo en la vida. Entonces, nosotros con ansia de Dios y Dios sonriéndonos con bondad, porque mi hijo entendió lo que tiene que ser, lo que tiene que hacer en su vida. Podríamos seguir multiplicando los textos de la Biblia y en todos ellos descubriríamos cómo Dios no es alguien que se desentiende de la gente, de nosotros, sino que Él pone su única atención en cada uno de nosotros. Y tal vez a veces decimos nosotros, Dios está ocupado, Dios tiene muchas cosas para preocuparse, pero Dios está interesado en tu persona, en cada individuo, principalmente cuando tú lo buscas a Él. Hoy queremos a un Dios verdaderamente que sea Padre nuestro, que nos proteja, que nos cuide, que merece todo nuestro respeto, pero por sobre todo busca Él nuestro amor, y entonces nosotros habiéndonos amados, siendo amados por Dios, buscamos entonces más de Él, y también con ese amor y por su amor somos capaces de hacer muchas cosas más para el reino de Dios, empezando naturalmente por cumplir su voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? ¿Cuál es tu propósito divino? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí en la tierra? Ahora, lo más opuesto a la búsqueda de Dios, que nos ama, a este Dios que nos ama, es huir. Huir justamente como que a un Dios que se le tiene miedo. Como les pasaba antes de que se convirtieran a la fe cristiana los miembros de una tribu del sur de África. Ellos sentían miedo de Dios y entonces lo tenían como un ser supremo y que alguien que no podían llegar nunca a comprender lo que Dios hacía. Y los primeros descubridores europeos, cuando fueron como misioneros a evangelizar esas tierras, le preguntaron, ¿por qué le tienen miedo a Dios? Y entonces ellos con su lógica rudimentaria, básica, le decía, porque ese Dios, ese ser supremo, baja de tanto en tanto y se lleva el alma de los que han muerto.
Entonces ellos estaban asustados de ese Dios y los pobres se pasaban la vida huyendo de un Dios que era un Dios severo, porque Él le quitaba a las personas, los seres queridos. Ahora, cuando abrazaron nuestra fe, en vez de huir de Dios, se pasaban horas y horas asistiendo a un lugar donde podían adorarlo a Él, y adoraban en todo momento, cantando y acercándose a un Dios que los amaba tanto. El huir de Dios es propio de una mala conciencia, justamente, como lo vemos nada más y nada menos al abrir las primeras páginas de la Biblia. Recuerdan la historia de Adán, cuando peca porque comen el fruto prohibido. Y entonces Dios lo busca a él y Adán le dice: Señor, he oído tu voz en el jardín y me he escondido porque estaba desnudo. ¿Cómo se dio cuenta si él toda la vida estaba desnudo? Pero de repente sus ojos se le abren y se da cuenta que comete un error y en consecuencia ahora se da cuenta que está desnudo. Y entonces se esconde de Dios en vez de ir a Él. Caín, en la misma familia, mata a su hermano Abel y justamente sabe que hizo algo mal y él dijo: me esconderé lejos de ti y huiré muy lejos de tu presencia. Pero alejarse de Dios es lo peor y lo último que uno puede cometer en la vida. No puedes alejarte de Dios porque hiciste algo malo. Al contrario, tienes que venir y acercarte, envolverte en Él. El mejor ejemplo, la mejor manera de huir de Dios es esconderse en Dios mismo. Como hizo justamente aquella pobre prostituta que no puede más con el peso de su conciencia y su pecado y entra a un lugar que podría decirse prohibido porque era un banquete privado donde Jesús estaba con los suyos. Y ella entra en ese lugar, se derrama a los pies de Jesús y echa un perfume muy costoso y muy valioso y lo trae. Y entonces oye ella decir del Maestro: se le perdona todo porque amó mucho. Creo que esa es la mejor manera de esconderse en Dios cuando uno tiene necesidad. Insisto, buscaré tu rostro, dice el salmista. Decimos también nosotros como el salmista. Y al encontrarlo, podemos ver dibujada siempre en ese rostro divino una sonrisa celestial. ¿Cómo nos ama Dios? Dios nos ama tanto que Él hace lo que tiene que hacer por cada uno de nosotros. Ahora, para poder buscar su rostro, es necesario que nosotros perdamos el nuestro. Para ver el rostro de Dios, justamente, es necesario que estemos identificados con Él. Es necesario que nuestra identidad natural sea transformada y que no me vengan a ver a mí, sino Dios a través de mí o en mi vida. Creo que ese es el secreto fundamental. Justamente que esa transformación se lleva a cabo a través de morir para nosotros mismos. Para poder buscar el rostro de Dios es necesario que esté dispuesto a perder mi rostro. Que no me preocupe tanto como yo me vea, sino como Dios se ve a través de mi vida. La gloria de Dios representa su rostro, la unción representa sus manos. Recordarán la historia de Moisés. Yo creo que nosotros debemos buscar su gloria y debemos buscar su presencia. La unción viene después de haber estado en la presencia de Dios. Moisés, recuerdan la historia, perdió su rostro para que fuera reflejado justamente Dios en él. Se dice, eso está en Éxodo capítulo 34, que la gente veía a Dios a través de su rostro. Era tan brillante, reflejaba tanta gloria que la gente no lo podía ver, así que se tenía que cubrir el rostro. El rostro de Moisés resplandecía después de haber estado justamente con Dios. El pueblo podía ver con claridad la presencia de Dios a través de la vida de Él, reflejada en Él. Y volviendo a nosotros, en nuestra vida, ¿cómo podemos hacer que nuestra vida pueda reflejar? Y aunque tal vez entres a un cuarto y tu rostro no ilumina el cuarto oscuro, pero después de haber estado con Dios, después de haber leído la Biblia, después de ver lo que Dios tiene para ti, la gente cuando salgas pueda notar algo en ti que eso refleje la gloria de Dios por haber estado en la presencia de Él, haciendo lo que Dios te pide. En el Salmo 27 Dios le ruega
David le ruega a Dios en una plegaria urgente, en el versículo 7, y él dice: oye Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Su oración, la oración de David, estaba enfocada en un solo deseo, una ambición específica, algo que se había convertido en algo que lo consumía a él totalmente en su vida. Una cosa, dice él en el versículo 4, Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Cuál era la pasión de David? Era el ejemplo básico de lo que nosotros debemos ver en la vida de un apasionado. ¿Qué era esa cosa que David deseaba por sobre todas las cosas? El objeto que su corazón deseaba tener. Él nos dice, continuando el versículo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para buscarlo en su santo templo. Ahora, David no estaba dispuesto o no estaba hablando de dejar su trono y decir, bueno, vamos a dejar el trono, vamos a ir a la casa de Dios y ahí que estemos todo el tiempo pasando en el templo, en el lugar donde Dios está. No, su corazón anhelaba algo, escuchen, que él vio en el Espíritu. Ese es el corazón de David. Pero para David tenía que haber algo más que la reunión de un día a la semana. No puede ser, dice David, que solamente un día a la semana me tenga que encontrar con Dios y que eso sea toda la solución para mi vida. No. Sentía que había algo que el Señor que él no había obtenido algo de parte de Dios y no iba a descansar él hasta que encontrara eso que tanto lo ponía en ansiedad. Él dijo en resumen, hay una belleza, hay una gloria, un entusiasmo del Señor que no he visto aún en mi vida. Yo he visto muchas cosas, dice David. He conocido victorias, he sido librado de situaciones, he visto la mano de Dios, he visto milagros en mi vida. Pero todavía, dice David, anhelo algo firme. Quiero que mi vida sea una plegaria viviente hacia Dios. Solo eso me puedo ver así a través de los años de mi vida. Esa era la pasión de David. Así que David fue a su propia casa y oró y dijo, oye Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme a mi plegaria. En otras palabras, Señor, quiero tener una comunión ininterrumpida contigo. Quiero que cada momento de mi vida esté en contacto contigo. Por favor, ¿qué debo hacer, Señor, para alcanzar mi deseo? Dice David. Dios le contesta con estas simples palabras. Salmo 27, versículo 8. Buscad mi rostro. Simplemente, buscad mi rostro. Y David le responde a esto y le contesta, Señor, cuando dijiste, versículo 8 continúa, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón saltó como respuesta. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Jehová. Muy simple, era todo lo que quería David. El rostro de Dios es su semejanza, la semejanza de Dios, su reflejo. Así que al contestar como lo hizo el Señor, le reveló a David cómo satisfacer sus ansias reflejando a Dios en su propia vida. Él estaba instruyendo justamente, Dios lo estaba instruyendo a David y le dijo, aprende de mí, escudriñad mi palabra, ora, pide por entendimiento a través del Espíritu para que sepas o que seas igual y sepas cómo yo pienso, cómo veo yo las cosas. Quiero que tu vida refleje mi belleza al mundo. Muchas veces hablamos con Graciela y habíamos conocido una dama que era una predicadora muy famosa. No voy a nombrarla porque por ahí me está viendo. Y entonces cuando uno hablaba con ella así, personalmente, uno la miraba y decía, una dama cualquiera. No tenía una cosa que la caracterizaba por ser elocuente, por una gran persona. Pero cuando ella se paraba en el púlpito a hablar, Dios mío, era una máquina de hablar y la unción de Dios caía sobre ella de una manera tan sobrenatural
que era extraordinario cómo expresaba y cómo hablaba con denuedo la palabra y cómo explicaba. Y uno decía, wow, es Dios mismo hablando a través de esa persona. Eso es lo que te refleja la gloria de Dios, cuando Dios está hablando a través de tu vida. Entonces, creo que eso es lo que David había entendido. David no era una persona que buscaba meramente, que estaba buscando un llamado a la oración. Porque David ya oraba 7 veces al día y hacía todas las cosas que tenía que hacer. David ya estaba orando. De hecho, las oraciones de David fueron justamente las que crearon esta pasión por buscar y tener hambre más de Dios, por ese estilo de vida que totalmente reflejaba quién era Dios en su vida. A través de la cruz tenemos el privilegio con nosotros de ver su rostro, de tocarlo, hasta podemos vivir como Él lo hizo, testificando cuando dijo Jesús a su Padre, no tengo nada excepto como veo y escucho de mi Padre. Creo que es el reflejo justamente. Y quiero terminar con esta historia, porque ustedes dirán, bueno, ¿qué es justamente y cómo lo pongo en práctica? El reflejo del rostro de Dios. Había en una oportunidad un muchacho que fue al estudio bíblico en la semana y entonces en el estudio el pastor comunicó justamente cómo oír la voz de Dios y cómo escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Así que el joven no pudo evitar en pensar y decir, ¿será que Dios todavía habla con la gente el día de hoy? Porque él sabía que los antepasados recibían instrucciones específicas, que Dios hablaba individualmente, pero él se quedó con la incógnita después que escuchó al pastor hablar en ese estudio y decir, ¿será que Dios todavía sigue hablando con la gente? ¿Será que Dios todavía sigue expresándose con cada ser humano? Y entonces después del servicio salió con un grupo de jóvenes, se fueron a tomar un café, y comentaban, estaban hablando ahí a la vuelta de esa mesa reunidos y decían lo que Dios, como cada uno compartía su experiencia y decía cómo Dios los había guiado en diversas oportunidades, qué es lo que Dios se había hecho. Y cuando se hizo ya un poco tarde, eran como las 10 de la noche, él decidió marcharse para su casa. Así que sube a su automóvil y todo eso le quedó trabajando en su cabeza, en su mente. Y se le ocurrió y decir, Dios, después de escuchar todas estas charlas y estas conversaciones, ¿será que todavía hablas con la gente? Esas simplemente fueron las palabras de él. Y si es real que tú hablas todavía con la gente, háblame, por favor, háblame, Señor. Aquí estoy en mi automóvil, quiero que me hables. Yo te voy a escuchar y si me dices que haga algo, lo haré. No sé cómo lo voy a hacer, pero todo lo que pueda hacer por obedecerte, lo haré si tú me hablas. Así que mientras sale manejando para su casa, va por la avenida principal y un pensamiento le viene a su mente y le dice, detente y compra 1 litro de leche. Él dice, Señor, es algo extraño, no sé si eres tú el que me estás hablando, pero me parece que no tiene mucho sentido. Así que él sacude la cabeza e insiste, Dios, ¿eres tú? Y como no responde nada, siguió manejando. Y nuevamente el pensamiento le vino a su mente y le dijo, detente y compra 1 litro de leche. Él dijo, bueno, 1 litro de leche, si lo compro no se va a perder. Si no hago nada con la leche, me la tomaré yo, haré algo que tengo que hacer en mi casa. Así que se detiene y compra 1 litro de leche. El joven recordó como el pequeño Samuel, ¿recuerdan la historia? Cuando Dios le hablaba a Samuel y entonces él nunca había oído la voz de Dios. Y él se recuerda esa historia y Samuel iba a Elí y le decía, ¿me has llamado? No, seguramente Dios te está hablando. La próxima vez que Dios te hable, después de 3 veces, le dijo, heme aquí, Señor, escucho tu voz. Y entonces él entendió que era Dios el que estaba hablando. Y él creyó y dijo, tal vez es algo así, que todavía no sé distinguir la voz de Dios. Así que él dice, está bien, Dios, en caso que seas tú, voy a comprar la leche y voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Toma la botella de leche, sube a su automóvil nuevamente y sigue conduciendo por la avenida principal de la ciudad. No era muy difícil lo que Dios le estaba pidiendo y él podía obedecer, sabía que estaba bien, la leche siempre es útil, como dije, se detuvo y hizo lo que tenía que hacer. Y ahora sigue camino a su casa. Cuando estaba por pasar la 7ª avenida, un pensamiento nuevamente le dice, dobla en esta calle. Él dice, no puede ser que Dios me esté diciendo eso, así que siguió de largo. Pasa unas cuadras y le dice el pensamiento nuevamente, tenías que haber doblado en esa calle. Dice, está bien, Señor, si eres tú, esto me parece una locura, pero voy a hacerte caso.
Así que pensó, pasó de largo a aquella intersección, vuelve al lugar donde tenía que volver y medio en broma dijo, Dios, si eres tú lo haré así, y regresó a aquel lugar. Anduvo por varias cuadras en el barrio donde había doblado en ese lugar y cuando de repente siente, detente el automóvil, detén el automóvil y para en este lugar. Él se quedó un poco confundido porque era un lugar semicomercial, había muchas fábricas, los negocios estaban cerrados porque ya era muy tarde, había casas de familia, las luces estaban todas apagadas, así que él dijo, esto es una locura realmente, si Dios me está hablando, es una locura, a ver con qué vamos a terminar con todo esto. Así que estaciona su automóvil y su pensamiento dice nuevamente, anda y dale ese litro de leche a la gente de esa casa. Él toma el litro de leche, abre la puerta del auto y piensa un momento, dice, esto es una locura. Me van a sacar corriendo, las luces están apagadas, la gente está durmiendo, ya son casi las 11 de la noche. Cierra su puerta, dice, no puede ser, no puede ser. Y nuevamente, algo que no lo deja tranquilo, bájate del automóvil, abre la puerta y corre a esa casa donde le tienes que dar ese litro de leche. Así que el joven miró la casa, estaba oscura, daba la impresión que la gente se había ido a dormir, estaban durmiendo. Y empezó justamente a eso, y Dios dijo, esto es una locura, la gente se va a enojar, está durmiendo, si los despierto se van a enojar, me van a gritar, me van a hacer lo que tengo que hacer y no sé qué hacer. Pero está bien, Dios, si tú eres, yo voy a tocar la puerta, voy a dejar la leche y así como saldré corriendo para que no me hagan nada. Llega a ese lugar, golpea la puerta, efectivamente alguien grita de adentro y dice, ¿quién es? ¿Quién está ahí en la puerta? El hombre ya se asustó porque dijo, alguien me va a pegar. Así que abre la puerta y nuevamente le dice, ¿qué quieres a esta hora? Eres un intruso en este lugar. Dice, discúlpeme señor, solamente quiero darle este litro de leche. El hombre sale corriendo por el pasillo y la esposa ve que cruza por allá, le da el litro de leche a la esposa va a la cocina, él trae su bebé y vuelve a la puerta y le dice con lágrimas en sus ojos, hemos estado orando. Hemos tenido un mes muy difícil, hemos pagado todos los biles y literalmente nos hemos quedado sin un solo centavo. Así que le dijimos a Dios, Señor, ¿cómo hacemos para conseguir un litro de leche para nuestra bebé? Y la esposa escucha la conversación y le dice, sí, efectivamente, le hemos pedido a Dios, aunque sea que mande un ángel. ¿Es usted un ángel? El hombre abrió su cartera, su billetera, sacó todo el dinero que tenía, se lo puso en las manos al hombre y le dijo, tome, esto es suyo. Le pedimos a esto. Así que las lágrimas ahora, el joven buscó todo esto, las lágrimas del caballero corrían por su rostro y se dieron cuenta que el rostro de Dios se reflejaba en el joven cuando optó por hacer la voluntad de Dios. Y todo cambió simplemente por escuchar la voz de Dios cuando Dios te habla. Tal vez tú dirás, es que yo no sé si Dios me habló alguna vez. Detente y para en esta vida agitada y dile, Señor, quiero oír tu voz. Ahora, claro, cuidado, porque posiblemente te va a pedir algo que te va a comprometer en la vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cumplir el cometido o no? ¿Cuál es la diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios para terminar? En lo segundo, en buscar el rostro de Dios, hay una intensidad y una determinación de acercarse a Dios y estar en su presencia. Ese es el secreto. Le preguntaron a William Temple, arzobispo anglicano, le preguntaron ¿cuánto tiempo oraba? Y él dijo, paso 30 minutos de rodilla, 29 buscando el rostro de Dios y 1 minuto orando. ¿Qué haces cuando te encuentras frente a Dios? Yo te animo a que estudies la palabra de Dios a diario, busques el rostro de Él. Eso hará de tu tiempo de oración, buscando justamente su rostro, un tiempo sobrenatural que te hará ver a Dios y enamorarte de Él como nunca antes. Si haces esto, tu tiempo de oración será completamente diferente. Será como unas citas divinas que no querrás parar nunca más y cambiarán tu vida para siempre. Dios está interesado en que busquemos su rostro. Él desea glorificarse en nuestras vidas. Dios está esperando hijos e hijas que desean renunciar a su rostro, a su agenda, a sus cosas personales y empezar a renovarse en el conocimiento de su imagen y reflejar la gloria de Dios
a este mundo que tanto necesita de Él. ¿Qué haremos? Está en nuestras manos. Damas y caballeros, es el tiempo de buscarlo a Él con más intensidad que nunca. Buscar su rostro, agradarlo a Él y decir: Señor, en tus manos estoy. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Dios existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad su rostro por siempre. De pie. Dígaselo a Él. Al levantarme en la mañana, Yo clamo a ti. yo clamo a ti. En la noche del descanso. En la noche al descansar, Señor, te necesito aquí. Vivir en tu presencia es donde
más de ti, Señor. Aquellos que están conectados, no puedes pasar un minuto más en tu vida sin buscar su rostro y decirle: Señor, me muero por tu presencia. Necesito escuchar de ti. Necesito que tú me hables en la mañana, en el día, en la noche. Necesito oír tu voz, porque si no, no puedo caminar en este mundo tan convulsionado. Por eso creo que es el mensaje para el día de hoy, que debemos buscar su rostro a tiempo, afuera de tiempo, y hacer lo que Dios mande que hagamos. Bendigo tu vida. Aquellos que están conectados, tendremos otra actividad similar el próximo domingo a las 4 de la tarde. Conéctate con un mensaje extraordinario de parte de Dios. Dios bendecirá tu vida. Que tengas una semana de éxito, una semana de bendición, y que la presencia de Dios esté contigo en este momento. Te despedimos con un fuerte aplauso.